Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Mar y soy una de las monitoras de los talleres de historia de los centros municipales de mayores de Usera. Imparto clases en tres de los centros: José Manuel Bringas, Arturo Pajuelo y Orcasur. Y hoy vamos a continuar con la tercera entrega de la escultura del barroco, en concreto con Bernini. Seguimos con lo que son la escultura y la arquitectura ornamental, en concreto con la Fuente del Tritón, realizada entre 1642 y 1643, y que es una escultura realizada en mármol de 6 metros de altura y emplazada en la plaza de Barberini, en Roma. Esta fuente monumental le aporta gran identidad a la plaza de Barberini en Roma y es icónica. Fue creada, como he dicho, por Bernini, y cuando nos movemos por la plaza es ella quien centra toda la atención. Está formada en concreto por dos partes. Una en la que aparece un musculoso tritón, que sería el dios del mar e hijo de Poseidón, y que según la mitología aparece representado con un torso humano y una cola de pez, que se encuentra arrodillado sobre una gran concha de un molusco abierta y que al tiempo sostiene con sus manos una caracola, que a efectos del funcionamiento de la fuente hace el ademán de hacer sonar al tiempo que de ella fluye un chorro de agua. En cuanto a la parte inferior de la obra, de la composición, estaríamos hablando de una base formada por 4 delfines, que aparecen representando los diferentes símbolos de los escudos del papado y de la familia Barberini, como son la corona, las llaves o las abejas, en alusión al promotor de la obra, que era Maffeo Barberini, que es el nombre que tenía antes de ser Papa Urbano VIII. Pero en cuanto al tamaño de los delfines, habría que decir que no es muy proporcional al tamaño de la figura del tritón. Aquí vemos a este poderoso tritón soplando la concha sobre este molusco, y como decíamos, aquí vemos los símbolos de la familia del Papa Urbano VIII, y en ellas vemos también estos 4 delfines. Si giramos la imagen y nos desplazamos al lateral, podemos observar sus diferentes partes, sus diferentes características, que, como siempre digo, en cuanto a las obras fundamentalmente del barroco, no deben de ser observadas solo desde el frente, sino que han de ser observadas a lo largo y a lo ancho de todo el movimiento del monumento, girando alrededor de él. Otra de las obras más importantes y representativas de Bernini es la Fuente de los Cuatro Ríos, que fue realizada entre 1648 y 1651. En ella se representa una roca natural que está rodeada por los ríos, que simbolizan asimismo los 4 continentes. Y ella se introduce por primera vez lo que es la naturaleza dentro del paisaje urbano. De nuevo nos encontramos con una forma piramidal, que en el caso en concreto de esta obra es culminada por un obelisco. Como decía antes, cada río lo representa un personaje, en este caso personajes hercúleos de gran tamaño. Y en cuanto al obelisco, está culminado y coronado por una paloma, que es el emblema de la familia Pampili, a la que pertenecía el Papa Inocencio X, y que simboliza el dominio del papado
sobre los 4 continentes. Por tanto, hay que decir que de nuevo el arte se supedita al servicio de la propaganda papal. Vamos a observarlo con detenimiento y con detalle. Es un obelisco originario de Egipto que se culmina por medio de esta paloma, como hemos dicho, símbolo de esta familia a la que pertenecía el Papa Inocencio X, al cuyo servicio estuvo Bernini. Y aquí vemos estos personajes gigantescos, hercúleos. Hay caballos, es como si fuera una gruta natural de la cual surge el agua. Serían los ríos que en el momento consideraban más importantes y más representativos de los 4 continentes. Aquí los tenemos. Vemos de nuevo el símbolo del papado. Vemos a estos personajes fuertes manteniéndose sobre las rocas. Como hemos dicho, tenían una fortaleza impresionante, lo cual se ve reflejado por la musculatura, por la torsión también de los cuerpos, porque fijaos en el giro, en la torsión que vemos en este personaje, así como en la colocación de las piernas en cuanto al apoyo sobre esta roca y al colocar esta otra pierna en este otro lado. Estaríamos hablando de los diferentes ríos que en ese momento eran los más representativos de los 4 continentes que ellos conocían. El Ganges, el Danubio, el Río de la Plata y el Nilo. Fijaros que aparece como velado, como tapado, como cubierta la cara. Además del obelisco en el que culmina la fuente de los 4 ríos, también él hizo una base para un obelisco egipcio llamado el obelisco Minerveo. Este obelisco, que medía 5,47 metros, que sumándole la base y la escultura de Bernini, llegó a alcanzar las 12,69 metros. Este obelisco formó parte con otro, como os decía, originarios de Egipto y que Diocleciano llevó a Roma. Habían sido perdidos y fueron encontrados en 1655 y se decidió reerigirlos. En concreto en 1667, fue solicitado la reerección por parte de Alejandro VII y le encargó una base sobre la que erigirlo a Bernini, el cual decidió hacer una base en forma de escultura de un elefante y se colocó en la plaza que está detrás del Panteón de Roma. La pareja de este obelisco está en Urbino, y actualmente se encuentra en la plaza de Santa María sopra Minerva. Aquí lo vemos. Fijaos la majestuosidad del elefante, la torsión de la trompa, la forma de los colmillos y cómo en su parte superior sostiene este obelisco, las borlas y los emblemas, por supuesto. Lo vamos a ver un poquito más de cerca. Aquí lo tenemos. Fijaos las borlas de la manta que cubre el elefante y cómo se mueve, cómo dirige la mirada hacia el espectador, cómo según podemos ir girando alrededor suyo podemos contemplarlo. La silla sobre la que deberían ir las personas montadas será la que sostenga el obelisco, pero fijaros qué potencia del tamaño de las patas para poder sostener con toda la fuerza que ello requiere el peso inmenso del obelisco. Aquí lo vemos. Fijaros en la mirada, fijaros sobre todo
en el giro, en la torsión de la trompa, como va girando hasta llegar hasta, bueno, pues la cabeza. Es un magnífico ejemplo, de nuevo, de retrato, aunque en este caso sería el retrato de un animal. Esto sería un ejemplo de la época en la que, bueno, pues se mostraría una imagen del proyecto que fue aprobado para realizar esta escultura, esta estatua, bueno, con las 4 caras del obelisco. Hablando de retratos, tenemos que destacar, como hemos dicho, diferentes retratos llamados retratos psicológicos, en los que se aprecia fundamentalmente las características de las personas a las que ve retratadas. Bernini demostró ser un gran retratista, como podemos admirar por estos bustos, tanto de Scipione Borghese, que como ya hemos dicho fue su primer mecenas importante y que lo tomó a su cargo como restaurador, así como de Constanza Bonarelli, que bueno, pues también fue un encargo, y este está cargado de gran realismo y perfección. El retrato de Scipione Borghese fue realizado en 1632 y el de Constanza Bonarelli en 1635. Fijaros la sonrisa, ¿no? Y la mirada de soslayo del cardenal, así como el giro del cuello y, por supuesto, los pliegues de la casulla. En el caso de Constanza, fijaos el frente y el perfil, el movimiento del pelo, las facciones, cómo la reflejan. No la reflejan como una mujer absolutamente feliz. Y fijaros cómo se ve de vaporosa la parte superior del vestido, con todos los pliegues. En cuanto a curiosidades psicológicas, habría que destacar la del busto del cardenal Richelieu, realizada en 1640. Se trata de una escultura de 83 centímetros de altura, más que escultura, un busto, realizado en mármol blanco, y que se podría considerar el ejemplo perfecto del llamado retrato parlante, donde se muestra la psicología del retratado. Ahí vemos esa media sonrisa y esos ojos muy pícaros. Vemos cómo coloca el pelo, así como las pupilas del personaje retratado, con esos pómulos muy marcados y toda la indumentaria y todo que lleva con sus colgantes, su cruz, etc. Sin duda ninguna, este es uno de los personajes mejor retratados desde el punto de vista de lo que ha transmitido hacia la historia. Otros personajes de gran relieve e importancia en la historia son Francesco I del Este y Luis XIV. Estos bustos, realizados por Bernini entre 1650 y 51 en el caso de Francesco del Este, y el busto de Luis XIV, realizado en 1666, son de nuevo unos bustos realizados con el gusto de la época. Representa mucho lo que es la moda de la época, en la que vemos a los personajes con sus grandes pelucas y abundantes pliegues, los cuales dan mucho dinamismo a la figura, como ya hemos visto en los anteriores. Se trata de personajes con mucho poder, con gran poder y con un gesto ciertamente de altanería y, bueno, cierta dignidad, como correspondería a los personajes de los que estamos hablando. De alguna forma se muestran imperturbables, aparecen distanciados del resto de los seres humanos porque ellos están o se sienten muy por encima del resto, como apreciamos por sus rostros, por su mirada, por su gesto. Aquí vemos a Francesco del Este
con esa peluca rizada y todo el movimiento de la capa envolviéndole el torso y dándole gran voluptuosidad al movimiento, ¿no? En cuanto a las facciones de el rey Luis, aquí le podemos apreciar. Fijaos esa mirada de nuevo, distanciada, mira al frente, mira lejos. De nuevo vemos los rizos de la peluca y el movimiento en el que se ve envuelto por medio de los pliegues de la capa. Y hasta aquí hemos llegado en cuanto a esta tercera entrega de la escultura de Bernini. Os emplazo para la cuarta y última entrega. Muchas gracias y espero que os esté gustando.